Instalación de barandales. El oficio de soldador de arco ofrece, como una de sus actividades, la instalación de barandales. Estos se pueden construir para balcones y para escaleras. Para iniciar con este procedimiento, es necesario que tengas a la mano todo el equipo de seguridad que se ha recomendado, ya que de no ser así, estás propenso a tener algún accidente de quemadura o corte. Recuerda tener el espacio de trabajo en las condiciones adecuadas para esta actividad, ya que esto también puede generar algún accidente. Una vez tomada en cuenta cada una de estas indicaciones, se pasará a identificar el lugar donde se instalará el barandal, para posteriormente iniciar con la puesta en marcha y el inicio de la actividad. Recuerda preguntar al cliente cuáles son las especificaciones con las que contará el barandal. Posteriormente, seguiremos con la puesta en marcha y es importante seguir con las siguientes indicaciones para verificar que la máquina trabaje adecuadamente. Leer el manual de fabricante de la máquina para soldar. Conectar la máquina a la instalación eléctrica. Conecta el cable del portaelectrodo con algún electrodo y poner la pinza de tierra a la pieza a soldar. Poner la máquina en funcionamiento, ver que trabaja adecuadamente y apagar la máquina para seguir con el procedimiento. De igual forma, es importante el uso de herramientas adicionales como lo son tenazas, martillo para quitar escoria, martillo de bola, cincel, cepillo para limpiar el área de trabajo, prensa en C, pinzas, destornillador, pinzas de presión, pulidora, esmeril, taladro de pie, prensa de banco, etc. Enseguida nos dirigiremos al lugar donde se instalará el barandal para conocer las medidas del lugar, ya que depende de estas el tamaño del barandal que se va a construir. Para ello, utilizaremos un flexómetro, con el cual podemos medir las dimensiones para su construcción. Una vez obteniendo las medidas del lugar, pasaremos a comprar el material que necesitaremos para la construcción del barandal, de acuerdo a nuestro diseño. El material será tubo de 3 pulgadas, tubo de media pulgada, placa de 1/4 de pulgada, taquetes, tornillos de media por 2 pulgadas y el ejemplo que en este caso se verá será el de un barandal para balcón. Posteriormente de tener el material, se tomará un tubo de 3 pulgadas que dé la medida de largo del balcón. Se sujetará en un tornillo de banco y se cortará con cegueta o alguna cortadora eléctrica, si se tiene, para adecuarlo a la medida. Puede darse el caso de que el distribuidor te dé el material a la medida que lo necesitas. Una vez teniendo eso, se pasará a realizar un corte de 45 grados en ambos extremos, de tal manera que los dos cortes sean simétricos. En consiguiente, se cortarán los dos tubos que restan para formar el pasamanos, solo que estos solo llevan un solo corte a 45 grados. Posteriormente, se cortan tubos a la medida de la altura a la cual estará el barandal. A 3 de los postes se les hará un corte tipo boca de pescado en uno de los extremos. Esto se hace sujetando los tubos y haciendo un barrenado en un taladro de pie con broca sierra, mientras que a los dos restantes se les hará un corte a 45 grados, por lo que en total serán 5 los postes que se deben tener para el barandal. Después se cortarán los tubos de media pulgada para realizar los travesaños intermedios. Es importante que todos estos tubos estén a la misma medida de acuerdo a la sección donde se pondrán. Por cada sección se pondrán 4 tubos de media. Enseguida, con la placa de 1/4, se cortarán cuadros de 4,5 por 4,5 pulgada, donde se soldará el tubo que irá como poste y este servirá como base. Esta placa también tendrá los 4 barrenos de 3/8 de pulgada que estarán en las esquinas de las placas que serán para la sujeción del barandal. Una vez que se tienen todos los materiales cortados, empezaremos con el proceso de soldado. Para iniciar, soldaremos el marco del pasamanos con un electrodo 6013 de 1/8 de pulgada. Para este procedimiento se debe estar en una superficie plana y se acomodarán los tubos de manera que queden a escuadra, verificando con una escuadra a 90 grados que al momento de soldar estos no se muevan. Se realizará un punteado de soldadura para sujetar los tubos en la unión
para posteriormente realizar el cordón. Este procedimiento se repite en ambos extremos del poste principal. Es importante verificar que realmente esté en la escuadra después de hacer el proceso de soldado. Posteriormente se pasará a soldar los postes y previamente debe estar marcado el lugar donde se pondrán los travesaños intermedios. Se empezará por soldar en los postes la placa que se cortó exactamente en el centro, cuidando que quede totalmente vertical. Esta placa debe de contener ya los barrenos de sujeción y posteriormente se pasa a soldar los postes con el pasamanos. Para este proceso, se inicia soldando el poste de los extremos y se hace de la misma manera que se soldó el pasamanos, esto es, con una escuadra grande de 90 grados, y se verificará que estén en su posición. Una vez soldados, se pasará a soldar los siguientes, que en este caso serían los que van en las uniones del pasamanos, por lo que se repite el procedimiento anterior, cuidando que no se muevan y verificando su correcta posición. Para finalizar, se soldará el poste que irá al centro del pasamanos, por lo que se debe medir y verificar que se va a soldar en medio de este. Para finalizar el proceso de soldado, se hará un punteado de soldadura en la posición donde irá cada uno de los travesaños interiores, para posteriormente realizar el cordón. Recuerda verificar que estén totalmente en forma horizontal, utilizando un nivel. Una vez totalmente armado el barandal, pule las uniones que soldaste con un pulidor. Esto dará mucha presentación a tu trabajo y recomienda o pregunta al cliente de qué color se pintará. Ahora se iniciará el proceso de sujeción. En este se presentará el barandal en la posición donde finalmente se pondrá y se marcarán los barrenos en el suelo con un lápiz o marcador, para después hacer el barreno a la medida del taquete expandible. Esto se hará en cada uno de los hoyos de las placas. Cuida que el barandal no se mueva de posición. Una vez con los barrenos marcados, introduce los taquetes expandibles y empieza a sujetar el barandal con los tornillos, verificando que estos queden bien apretados. Verifica que el barandal esté totalmente nivelado. En dado caso que se encuentre desnivelado, puedes utilizar algunas calzas en la parte inferior de la placa de sujeción para ayudar a nivelar el barandal. De esta forma, se termina la instalación de un barandal metálico.